When Mr. Khrushchev says our grandchildren will live under communism, we must answer his grandchildren will live in freedom. Después de la Segunda Guerra Mundial, el conocido eje del mal, Italia, Alemania y Japón, sufrió sanciones y castigos, que golpearon de diferentes maneras a los respectivos países. Alemania sufrió lo peor al ser el promotor de la guerra, siendo dividido. Italia se salvó por los pelos de sufrir división alguna, al pasar al bando de los aliados en plena guerra, pero fue despojada de sus colonias en África. Pero, ¿por qué Japón no sufrió casi nada siendo uno de los que más conquistas realizó en Pacífico? Verán. Japón, después de la guerra, estaba sumido en el caos y a la espera de algún juicio que se le imputara. Fue sancionado con el despojo de territorios obtenidos en la guerra, como el territorio de Manchuria, en China. También sufrió un gran desarme militar por parte del Reino Unido. Aunque el verdadero asunto era el ver qué sucedía entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, los vencedores de la guerra. Los estadounidenses no querían que el territorio nipón cayera en la influencia comunista y soviética, ya que era un punto muy importante para los americanos por diversos motivos, por lo que perderlo suponía una gran pérdida para ellos. Por lo que, en las reuniones y acuerdos que se hicieron después de la guerra, se acordó que la Unión Soviética se quedara con algunas islas al norte de Japón y, también, con el territorio de Corea del Norte, lo que sirvió para calmar las ansias expansionistas de los soviéticos. Estados Unidos hizo un gran movimiento para que Japón quedara bajo su influencia, haciendo de todo para que los ciudadanos japoneses piensen que los americanos no tenían intención de cambiar sus costumbres, generando una gran amistad con los mismos. Todo ello acabó en la Japón que todos conocemos hoy en día. Los años 60 fueron muy turbulentos en Checoslovaquia. Durante esos años, se estaba gestando ideas entre grandes pensadores e intelectuales, quienes tenían la intención de implantar un gobierno comunista, pero con el gran detalle de que no sea represivo y dando más libertad de expresión. En pocas palabras, querían instaurar un gobierno comunista democrático. Esta idea caló entre la población checoslovaca, quienes apoyaron a Alexander Dubček, quien llegó al poder y prosiguió a llevar esta idea. La Unión Soviética, temerosa de que un país firmante del Pacto de Varsovia esté llevando esas reformas, decidió invadir el país de manera relámpago. Checoslovaquia cayó rápidamente, sin casi resistencia, pues estaba claro que Moscú iba a aniquilar a cualquiera que se le ponga enfrente, por lo que se evitó ello. Aquella invasión dejó como resultado el regreso a un gobierno comunista al mismo estilo soviético y con un control mucho más alto sobre los países satélites. Y si te lo preguntas por qué se llama Primavera de Praga, pues esto es debido a un tema más poético, ya que este momento representó un nuevo florecimiento para la esperanza de la democracia en aquel país, aunque, como vimos, no pasó así. Pocos países en el mundo cuentan con una rivalidad enorme como es el caso de Armenia y Azerbaiyán. Ambos países caucásicos son de los pocos que no se pueden ver ni en pintura por diversos motivos, pero sí hay uno de ellos que levanta gran polémica por lo que representa, ese es el caso de la región de Najicheván. Esta región es un exclave perteneciente a Azerbaiyán, pero que, según su ubicación, parece ser de Armenia. La pregunta es, ¿cómo es que este lugar le pertenece a Azerbaiyán? Pues eso es debido a un suceso histórico. Durante los años 1920, el Imperio Otomano, actual Turquía, era un socio aliado de Azerbaiyán y ambos tenían como rival común a Armenia, tanto así que perpetraron un genocidio a la población de ese lugar y, si eso no fuera suficiente, también ocuparon territorio armenio, incluida la región en mención. Los otomanos entregaron dicha región a Azerbaiyán, proclamándolo como su territorio. No fue que, durante la Unión Soviética, se establecieron las fronteras, acabando dicha región en posesión azerí. A pesar de que esta región tenía una actitud rebelde en contra de Rusia y la misma Azerbaiyán, fueron controlados por esta última, quien la sigue manteniendo como parte de su territorio. Miremos el mapa de Asia Central. Un lugar muy, pero que muy olvidado para casi todo el mundo. En ese específico lugar ocurre una muy extraña frontera entre tres países exsoviéticos: Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Estos tres países comparten una frontera muy, pero que muy rara en lo que a territorio se refiere.
En este lugar podemos encontrar alrededor de 8 enclaves de los 3 países que, a su vez, están dentro de otros 3 países. Una tremenda locura. Pero, ¿por qué sucedió esto? Pues para resumir todo en algo simple, este extraño hecho pasó luego de que, recién instalado el gobierno comunista en Rusia, él mismo, decidiera crear límites en los territorios que tenían en Asia Central, guiándose por una base étnica, y separando mediante esa base. Lo que no se pudo prever es que, al acabarse la Unión Soviética, estos 3 países entraron en disputas territoriales por eso, algo que, antes, no pasaba, porque todos eran un solo país. A día de hoy, el conflicto sigue vivo y sin alguna solución aparente. Una frase que puede resumir grandes batallas sucedidas en este momento histórico. Bien sabemos que la geopolítica es muy caprichosa y que, si un país tiene de rival a otro, este hará todo lo posible para hacerle daño. Ya sea por medio de artimañas o tretas, dichos estados pretenden asestar golpes a su rival como sea, y si eso conlleva a aliarse con el mayor enemigo de dicho país, pues se hará, con tal de obtener más poder. No por algo este momento es conocido como la Guerra Fría. Bien dicen que la música es un gran método para transmitir lo que una persona siente y este es un gran ejemplo. El gran cantante Elton John, en 1985, publicó el álbum de estudio Eyes on Fire. Dentro del mismo álbum, se encontraba el sencillo Nikita. Una canción que, a simple vista, era uno más del álbum. Pero que iba más allá y tocaba un tema muy importante. La canción nos cuenta sobre Elton, quien tiene una gran frustración debido a que no puede pasar de la Alemania occidental a la oriental y conocer a una guardia de frontera de su agrado, llamada Nikita. Durante toda la pieza, se puede escuchar el gran deseo de Elton de conocerla, pero que, debido al muro y el gran control que había en la zona, no podía por más cosa que hacía. Una historia que, quitando el hecho romántico, refleja lo que mucha gente vivía en ese momento. Al mismo estilo que el telón de acero, o cortina de hierro, este término era usado para designar un lugar en específico, en este caso, se usaba para designar la frontera entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el cual, se ubicaba en las exóticas Islas Diomedes, 2 islas que se encuentran en el estrecho de Bering. Estas 2 islas, durante la Guerra Fría, estuvieron totalmente separadas, a pesar de su cercana ubicación, donde ni a los propios lugareños se les permitió cruzar de una isla a la otra. El claro ejemplo de que la guerra separa lugares y poblaciones tan cercanas por simple interés político. Todos conocemos cuándo terminó este hecho, pero no muchos conocemos cuándo, verdaderamente, empezó. Según mucha gente, este suceso comenzó nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Otro grupo opina que la Guerra Fría empezó desde que existe la Unión Soviética, en 1922. Mientras que otro más, opina que empezó cuando estalló la Guerra Civil Griega, en 1946. Pero, según muchos historiadores, este hecho empezó cuando el expresidente estadounidense Harry Truman anuncia la doctrina Truman, la cual era una medida anticomunista. ¿Y para ti? ¿Cuándo crees que verdaderamente empezó este hecho? Después de que acabe la Segunda Guerra Mundial, China se vio inmerso en una guerra civil, el cual se llevó la vida de millones y millones de ciudadanos chinos. La población entera se veía aterrorizada de que ocurriese una guerra así, donde, para desgracia de unos, resultó como ganador el Partido Comunista, por lo que decidieron escapar de China e ir a otro lugar. Por ese momento, Hong Kong, aún colonia británica, era un lugar que era visto como próspero, por lo que muchos chinos fueron allí a resguardarse y buscar alguna oportunidad. Un dato más que interesante que nos deja aquellos años. Era 1969 y Estados Unidos maravillaba al mundo con la misión Apolo 11. Había llegado a, nada más y nada menos, que la Luna. Un acontecimiento sin precedentes y que dejaba a los americanos como los vencedores de la carrera espacial por sobre los soviéticos. Eso es lo que muchos de nosotros pensamos, pero nada más alejado de la realidad. Estados Unidos fue el primero en llegar a la Luna, eso nadie lo niega, pero los soviéticos fueron los primeros en muchas cosas relacionadas a viajes espaciales.
Lanzaron el primer satélite artificial, pusieron el primer animal en órbita, pusieron el primer humano en órbita, y si eso no es suficiente, también pusieron a la primera mujer en órbita. Lograron hacer un aterrizaje exitoso en un planeta impensado, es decir, Venus. Pusieron la primera sonda en orbitar la Luna. Y así podría seguir y seguir, pero creo que ya se entendió el punto. La Unión Soviética hizo grandes avances en este sector, aunque no son tan reconocidos como el alunizaje, un suceso que Estados Unidos supo aprovechar para anunciarlo como el suceso más importante, y lo es, pero nadie quita lo que hicieron los soviéticos, siendo de admiración total. Este caso nos enseña, tristemente, que los intereses políticos están por encima de la ciencia y el progreso. Воевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Guam es una isla ubicada en Asia-Oceanía y que pertenece a Estados Unidos, siendo quien lo representa políticamente. Esta isla es un punto muy importante para los americanos, ya que se ubica en una zona muy, pero que muy estratégica. Verán. El país norteamericano necesitaba desplegar sus fuerzas militares en lugares donde podrían ser necesarias tanto para defensa, como para ataque, preparándose en cualquier momento en algún movimiento soviético que atente la isla. Poco a poco, fue creciendo la presencia militar, y no era para menos, ya que ese lugar lo tenía todo para que los americanos establezcan sus fuerzas, sin decir la distancia relativamente corta con los soviéticos o la misma China. Sirvió muchísimo en momentos importantes, como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y algunas intervenciones en Afganistán. A día de hoy, este lugar sigue siendo un punto vital para Estados Unidos, quien la sigue manteniendo como parte de su territorio. Hablar sobre el Tíbet, es hablar siempre de un tema polémico. Sabemos que este lugar está bajo soberanía china, ya que en muchos mapas vemos que está dentro de su territorio. Aunque la misma región siempre manifestó un gran deseo que lleva pidiendo desde hace décadas. Ser independiente. Pero, ¿cómo fue que este lugar pasó a estar bajo soberanía china? Hasta el momento en el que China había salido de una guerra civil, el Tíbet se proclamaba como un reino independiente de China, aunque ningún país lo reconocía como tal. Ya con la llegada al poder del Partido Comunista Chino, el mismo, en 1950, decidió perpetrar una dura entrada militar en el Tíbet, quien sucumbió rápidamente. Desde aquel momento, China controla la región a pesar de las constantes protestas a favor de la independencia del Tíbet. Uno de los grandes acontecimientos de la Guerra Fría. Durante este periodo de tiempo, muchos países obtuvieron su independencia. Casos así veremos en lo que queda del iceberg, pero sí hay uno de ellos que es de las más curiosas por lo que es el caso de la independencia de Bangladesh. Fijémonos antes en este mapa. Podemos ver que, hasta un cierto punto, el territorio de la India parece entrecortarse con otro territorio pequeño. Ese territorio pequeño, es ni más ni menos que Bangladesh. Para entender por qué pasó esto, situémonos en 1971, plena Guerra Fría. En ese momento, Bangladesh era territorio de Pakistán, aunque suene raro, fue así. Este territorio formaba parte de Pakistán, quien lo administraba. En cierto momento, el gobierno pakistaní no se preocupaba demasiado por este territorio, quedando en el olvido. Es debido a eso, que ideas independentistas salieron, haciendo notar lo que buscaban y donde casi toda la población estaba de acuerdo. Pakistán, al ver que un territorio suyo quería independizarse, decidieron organizar una violenta represión. La escalada de conflicto siguió, acabando en una guerra. Y si eso no fuera suficiente, India apoyó militarmente a Bangladesh, calentando aún más el tema, ya que la India y Pakistán son dos países con una rivalidad enorme, por lo que el conflicto aumentó. Pero no fue que, ese mismo año, el ejército indio llegó hasta la capital bengalí, Dhaka, donde declararon a Bangladesh independiente. Y como no iba a ser menos, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron involucrados en este caso, donde los americanos apoyaban a los pakistaníes, mientras que los soviéticos, a los indios. Un lugar más que curioso por su ubicación e historia. Si hay una cosa que identifican los años 60, serían ni más ni menos que los hippies. Aquel movimiento, conformado mayormente por jóvenes, abogaba por la paz y por una sociedad más liberal. Este movimiento se caracterizaba por varias cosas que ellos hacían.
llevar ropa con colores nítidos, usar una amalgama de variaciones en sus cosas y hasta en las conocidas combis, o vans, muy populares en esos tiempos. Tenían gustos que, para la época, eran muy raros y controversiales, como lo era la posibilidad de tener un amor libre, el consumo de alucinógenas, escuchar rock psicodélico, practicar meditación, rechazar absolutamente el consumismo para aplicar una vida simple. Pero si hay algo por lo que este movimiento es aún conocido en los Estados Unidos, es por estar en contra del gobierno americano, especialmente a los sectores conservadores. Pero no fue que, durante la guerra de Vietnam, los hippies expresaron su más profundo rechazo, haciendo manifestaciones de tinte político. Los conservadores americanos querían hacer de todo para acabar con ese tema, por lo que trataron de acusarlo de varios hechos terribles, acabando, poco a poco, el movimiento, el cual fue perdiendo el interés de las personas y jóvenes, cayendo en una fatal decadencia a inicios de los años 70, haciendo que el movimiento sea uno sin tanta relevancia a día de hoy. Corea del Sur y Corea del Norte son dos países que corrieron una mala suerte al ser ambos divididos por simples intereses. Es verdad que ambos, ahora, son países que tienen una relación tensa, por lo que la idea de la unificación, hoy en día, es muy lejana y utópica. Pero eso no quiere decir que no hubo intenciones. Después de la guerra de Corea, hubieron intenciones, de menor intensidad, pero hubieron. Aunque en donde más se notó el interés de esta idea, fueron en las competiciones deportivas. Un ejemplo de esto fue en el Mundial Sub-20 de 1991 en Portugal, meses antes de la desaparición de la Unión Soviética. Ironías de la vida. En aquella cita mundialista, ambos países clasificaron y, como una idea de ambos, decidieron presentarse como una selección única, dando a conocer estas intenciones por medio del deporte. Y así lo repitieron en algunos torneos más. Como ven, tanto la parte del sur como la del norte, aún tienen, en el fondo, ese deseo de unificarse, aunque hoy en día, se vea muy, pero muy distante. Kaliningrado es un exclave ruso que se ubica en un lugar muy interesante. Antes de que este lugar sea parte del territorio ruso, el mismo estuvo bajo poder alemán y, por consiguiente, Kaliningrado no se llamaba así, ya que antes se llamaba Königsberg. Después de la Segunda Guerra Mundial y ya estando en la Guerra Fría, se acordó que aquel lugar pasase a territorio soviético al ser los ganadores de la contienda, repartiéndose parte del territorio alemán, en este caso, Königsberg. Ellos también sabían de la gran importancia de este lugar, ya que, al ser una ciudad con salida al mar, un mar que era menos tempestuoso y más tranquilo, a comparación de varios otros puertos más al norte, se presentaba como perfecto para comercializar cosas y también, como no, para crear bases militares. Actualmente, este lugar sigue siendo parte del territorio ruso, a pesar de su ubicación alejada de la misma. Como había dicho hace un momento, Armenia y Azerbaiyán son dos países que tienen una gran rivalidad, la cual no parece cesar. También había comentado que habían varias razones del porqué de esto, como es el caso de la región de Najicheván. Pero, también, hay otro lugar que genera un gran problema y por el que ambos países combatieron en el 2020. Me refiero al territorio llamado Artsaj. Si vemos en un mapa, este lugar está dentro del territorio de Azerbaiyán, pero, cuando hablamos de la población, eso cambia. Este lugar está conformado casi totalmente por ciudadanos armenios y, debido a esto, Armenia, aunque este lugar no esté dentro de su territorio, él mismo se ocupa de ellos. Azerbaiyán reclama la total posesión del lugar, pues geográficamente está dentro de su territorio. Pero la pregunta es, ¿por qué pasó esto? Bueno. Para resumirlo, Artsaj pasó por la misma suerte que Najicheván, un lugar en el que habitaban muchos armenios, pero que después de un suceso, terminó en territorio azerí. Cuando la Unión Soviética tomó el poder de la zona, Artsaj, que era un lugar muy importante, históricamente, para los armenios, pasó a estar dentro de Azerbaiyán, lo que generó gran polémica, pero, tal como pasó en la extraña frontera de Asia Central, al estar bajo un mismo país, no sucedió casi mucho. Aunque, hoy en día, este es uno de los puntos más calientes y del que, fácilmente, puede escalar nuevamente a una guerra entre los dos países. Chechenia es un lugar del que mucho se habla actualmente por la guerra de Ucrania. Aunque, antes de todo, explico el contexto.
Antes de la Guerra Fría, Chechenia era parte del territorio soviético, aunque sufrió un duro revés en la Segunda Guerra Mundial, ya que los mismos chechenos decidieron aprovechar el duro golpe que los nazis le dieron a los soviéticos, por lo que decidieron rebelarse. Desde ya en esos momentos, dejaban muy en claro su postura, una postura que no cambiaría. Sin embargo, después de eso, los deseos independentistas fueron a menos debido a la clásica, pues como todo era un solo país, no sucedía casi nada. Pero no fue que, ya con la reciente desintegración de la Unión Soviética, los deseos de independencia volvieron, por lo que se comenzó con guerras en la zona entre rusos y separatistas chechenos y que acabaron en resultado positivo para Rusia, quien seguía controlando la zona. Otro caso más donde, después de la desintegración de la Unión Soviética, aquellos lugares sufrieron un gran momento revulsivo. Hace un momento, hablé sobre el Plan Marshall. Un plan muy importante para Estados Unidos, que permitió que muchos países de Europa puedan levantarse tras la Segunda Guerra Mundial y, de esa manera, seguir expandiendo su poder en otros lugares. Los americanos supieron manejar el tema, pero, ¿y los soviéticos? Pues verán. Los soviéticos no iban a quedarse quietos y más aún cuando su rival político estaba ganando más influencia en Occidente, por lo que, ni cortos ni perezosos, llevaron a cabo el Plan Molotov, un plan muy similar al Plan Marshall, solo que el objetivo ya no sería Occidente, sino Europa Oriental. Países como Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Hungría, entre otros, formaron parte de este plan, que pasó casi inadvertido, debido a que el Plan Marshall era el plan que más repercutía en Europa. Una causa más del por qué casi toda Europa Oriental fue satélite de la Unión Soviética. China, 1989. En aquel entonces, el país oriental pasaba por una de sus más graves crisis en años. Una gran inflación y desempleo abundaba en el país y amenazaba el ya tradicional gobierno comunista, el cual era constantemente señalado por ser uno de los más corruptos, nepotistas y demasiado represivos con la libertad de expresión. Como era de suponerse, la situación era caldo de cultivo para que miles de personas se decidieran rebelar contra el gobierno comunista con el fin de convertirse en un país democrático y con más libertad de expresión. Pensadores, filósofos, políticos y, sobre todo, trabajadores, de todos los lugares de China, quienes veían que podían perderlo todo, se manifestaron en la capital, específicamente, en la plaza de Tiananmen, de ahí su nombre. Miles de personas salieron a protestar y el gobierno comunista chino estaba en un dilema de cómo responder. Si era mediante el diálogo o a la fuerza. Y tristemente, respondieron a la fuerza. Militares agolparon la plaza y siguieron las órdenes. Una foto icónica que retrata ese momento es el que ves en pantalla y, si bien es cierto que hay un misterio a su alrededor, nos podemos hacer una referencia de cómo fue aquel hecho. Las consecuencias de este gran movimiento fueron la suspensión de varias reformas que se estaban llevando a cabo y con el abandono de Deng Xiaoping al poder. Ese día siempre será recordado en China como un día en donde no sucedió nada.